Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola, hola familia, muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de teoterapia, lenguaje de vida, una vez más. Y en esta tarde de hoy tengo el privilegio de compartirles sobre el libro de Lucas. Estaremos estudiando este tercer evangelio de San Lucas. De San Lucas familia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y es muy importante siempre, muchas veces en las reuniones ministeriales preguntamos a los discípulos, ¿se acuerdan cuando Lucas estuvo ahí? ¿O de qué se acuerdan de Lucas? Si se acuerdan cuando Lucas estuvo ahí dentro de los 12 discípulos para ver qué dicen. Y muchos a veces responden inseguros, como diciendo sí, más o menos, y les pregunto de qué y no saben. Y bueno, familia, Lucas no estuvo ahí viviendo con el Señor, no fue parte de esos 12 apóstoles. El Evangelio de San Lucas se escribió mucho después, producto de una investigación que hace San Lucas, y eso lo vemos en el capítulo 1 de Lucas, empezando desde el versículo 1 que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos que este Evangelio de San Lucas es una investigación que él hace dirigido a Teófilo. Algunos dicen que Teófilo no era una persona, sino un epíteto que significa amigo de Dios. Otros dicen que efectivamente Teófilo era algún personaje importante de la época porque se dirige, oh excelentísimo, saludo que solamente se les hacía a personas que tuvieran un rango importante. Puede ser un personaje romano de la historia o no se sabe, no se ha concluido en quién en sí era Teófilo, familia. Pero más importante es lo que escribe Lucas a través de la investigación que hace en este evangelio y comienza hablando de las profecías que se le da a Zacarías sobre el hijo que va a tener con su esposa Elizabeth, que es el profeta también Juan. Y es muy importante que vayamos entonces a Lucas 1, ahí continuando desde el versículo 11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras,
las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Familia, entonces vemos varios versículos que son muy importantes. Sabemos que eh, Zacarías estaba sirviendo al Señor porque era el tiempo que le destinaba al sacerdocio por sorteo que le tocaba a su familia. Y él estaba ahí, y cuando estaba orando se le apareció el ángel y le dice que le responde a su oración, que su oración ha sido oída. Y con todo y eso, él se turba y tiene miedo, familia. ¿Cuántas veces estamos orando por algo y el Señor nos trae una respuesta y nos dice: aquí está esa respuesta, aquí está toda esa oración que tú has hecho, y no sientes esa tranquilidad y te puede dar un qué, un temor, pero el ángel le da tranquilidad y le dice que tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y el ángel viene y le da varias características de las cuales va a tener su hijo, de las cuales va a ser lleno su hijo y que será lleno del Espíritu Santo. Y le dice muchas cosas maravillosas que Zacarías, en vez de regocijarse más y más y más, empieza a temer y a dudar. Empieza a temer, y Zacarías no responde con un fuerte amén ante una gran promesa que le está dando el Señor a través de un ángel, a través de alguien que no es normal, a través de algo que es sobrenatural. Y ante ese milagro que estaba sucediendo, ante esa situación tan sobrenatural, Zacarías lo que hace es que cuestionar y preguntarse: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces vemos aquí una situación en la cual estaba orando por algo, y dice que el Señor que oyó su oración, y entonces ante esta respuesta tuvo miedo y lo cuestionó, familia. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros que estamos orando por algo, que estamos orando por algún cambio, que estamos orando por una transformación, y cuando llega esa respuesta de Dios, entramos en qué? En temor. Familia, hay que creerle al Dios Todopoderoso, hay que creerle a ese Señor maravilloso al que nosotros le estamos orando, y que cuando Él responda, Él también nos dará que la tranquilidad, y no debemos de entrar en temor, porque esa es la respuesta de Dios muchas veces, en que nosotros estemos bien y no tengamos ese temor que podría venirnos al momento de tener ya esa respuesta. Entonces dice que después se apartó Elizabeth y estuvo 5 meses apartada, y después al sexto mes el ángel Gabriel dice que se le presenta a una virgen en un pueblo, en Nazaret, y dice que esa virgen era desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y dice que, y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esto? O sea, ¿qué clase de saludo era ese que le estaban dando? Y también dice que, ¿qué? Que se turbó por esas palabras, al ver también que al ángel, dice. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y en este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces usted se puede preguntar: ¿pero por qué el ángel Gabriel con María tuvo un trato diferente? Pero aquí vemos que son dos situaciones que
pueden hacer una pregunta similar, pero vienen de situaciones completamente diferentes. Vemos que anteriormente Zacarías estaba pidiendo por ese milagro. Zacarías estaba diciendo que oraba por eso, porque la respuesta de el ángel Gabriel fue que el Señor había oído su oración y el ángel Gabriel le da ciertas características que ya vimos sobre lo que va a ser Juan, sobre lo que va a ser la vida del profeta Juan y todas esas características maravillosas, y después entra el cuestionamiento. Aquí si bien el ángel Gabriel le dice a también características a María. María en su inocencia le dice, o sea, pero ¿cómo va a ser esto posible? Porque era virgen. Entonces tenía otro aproximación de María ante esta situación, porque en su ingenuidad ella decía, no conozco varón. Y ahí le responde el ángel Gabriel y le explica. Pero la respuesta de ella después fue completamente diferente, porque fue una mujer dispuesta que dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces vemos dos aproximaciones diferentes. María con una gran disposición, creyéndole a Dios en lo que podía pasar en su vida. ¿Cuántos de nosotros, así no estemos pidiendo por algo, el Señor viene y nos da una tremenda bendición y estamos dispuestos a llevar esa bendición y estamos dispuestos a llevar ese compromiso? María tenía que una gran bendición, pero era un gran compromiso porque era el Hijo de Dios al que iba a llevar en su vientre. No era cualquier persona, no era cualquier ser humano. Imagínense esa responsabilidad de llevar al Hijo de Dios y de todo lo que eso traería después a su vida y que vemos más adelante también a lo largo del Evangelio, del cuidado de que cuando estaba criando al Hijo de Dios, cuando tenían 12 años y fueron al templo, el Señor después, María y José se regresaron y el Señor Jesús se quedó allá encargándose de las cosas de su padre, como lo decía después en los capítulos más adelante. Entonces había, había tremenda responsabilidad. Había tremenda responsabilidad porque estaba María al cuidado del Hijo de Dios. Estaba ahí al cuidado. Entonces imagínense esa responsabilidad tan grande, pero con todo y eso, María tuvo la disposición de, de llevar ese milagro a cabo. Y con todo eso lo que traía y con todo eso lo que iba a pasar después, ella estaba dispuesta para el Señor. Porque decía que que el Señor podía ser conforme a lo que quisiera, porque ella era la sierva del Señor, ella le creía a Dios. Familia, así debemos estar nosotros dispuestos en todo momento, creyéndole a Dios que Él va a hacer que grandes cosas en nuestra vida. Ahí debemos estar constantemente creyéndole al Dios Todopoderoso, al único que pueda hacer lo imposible, lo que humanamente es imposible, Dios lo hace posible. Entonces esa es la invitación en esta tarde de hoy, familia, para que le creamos a ese Dios maravilloso, para que le creamos que Él puede cambiar, que Él puede transformar nuestra vida, que cuando Él escuche nuestra oración a nosotros no nos dé temor, porque Él nos dirá, tranquilo, tranquilo, he escuchado tu oración, he escuchado tu angustia y te voy a cumplir, te voy a transformar la vida. No tengamos miedo de esa transformación del Señor, o familia, cuando venga esa transformación a nuestra vida, estemos dispuestos y digámosle al Señor, Señor, haz conforme a tu palabra, oh Dios. Y tu palabra, Señor, es la verdad. Y tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Dígale, a ti te quiero creer. Familia, esa es la palabra que tiene el Señor en esta tarde de hoy para cada uno de nosotros. Así que le invito, que ahí donde está, a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, en el que nos has recordado, Dios. Padre, tu palabra, Señor, y la disposición que debemos tener, Señor, para creer en tu palabra, oh Dios, en cada una de las palabras que tú tienes para nosotros, Señor. Nosotros te creemos, Señor, y no queremos, oh Dios, no queremos tener ese temor cuando veamos, Señor, que tú estás transformando nuestras vidas, Señor, porque a ti es quien nosotros queremos creerle en todo momento, en todo tiempo, oh Dios. Padre, te doy gracias, oh Dios,
por cada una de las personas que están escuchando, Señor, este audio donde quiera que estén, Señor. Te pido que tú les bendigas grandemente con tu bendita bendición que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que la bendita bendición del amor de Dios Padre Todopoderoso, que la bendita bendición del perdón del Señor Jesucristo y que la bendita bendición de la unción del Espíritu Santo descienda con poder sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén, familia. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y que pasen una excelente tarde. Chao, chao.